¿Alguna vez te has preguntado cómo un evento traumático puede cambiar la forma en que vemos el mundo? El chico a quien criaron como perro. Y otras historias del cuaderno de un psiquiatra infantil. Dr. Bruce Perry. Maya Stalavich. Nuestra labor nos conduce a la vida de las personas cuando más desesperadas se encuentran. Sorprendentemente, a menudo ocurre que encontramos lo mejor de la humanidad al deambular entre la masacre emocional provocada por lo peor del género humano. El ser humano tiene que aprender a volverse humano. Es la diferencia entre género humano y humanidad. No todos los seres humanos son humanos. Trascender la trama. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. El chico a quien criaron como perro fue publicado en 2007. Esta obra nos permite descubrir cómo el trauma infantil moldea nuestros cerebros y posteriormente afecta nuestras vidas. El Dr. Bruce Perry afirma: cada uno de los niños con los que he trabajado nos han ayudado a mis colegas y a mí a colocar una nueva pieza en el rompecabezas, lo que nos ha permitido mejorar nuestra manera de tratar a los niños traumatizados y a sus familias. Bruce Perry nació en 1955 en Dakota del Norte, Estados Unidos. Psiquiatra infantil y neurocientífico. Renombrado experto en trauma y cerebro. Maya Stalavich nació en 1965 en New York, Estados Unidos. Periodista y autora galardonada en campos como la adicción y la neurociencia. Perry cuenta que, en la Facultad de Medicina a principios de los años 80, los investigadores no prestaban atención al daño permanente que puede producir un trauma psicológico. Y menos aún, consideraban la manera en la que podía afectar a los niños. Se creía que los niños eran por naturaleza resistentes, que poseían una habilidad innata para recuperarse. Cuando Perry se gradúa como psiquiatra infantil y neurocientífico, en sus primeros años de investigación, observa en el laboratorio que las experiencias estresantes podían modificar el cerebro de los animales jóvenes, con un impacto permanente en la arquitectura y la química del mismo, y por lo tanto, del comportamiento. Esto lleva al Dr. Perry a pensar que había muchas posibilidades de que lo mismo sucediera con los seres humanos. La cuestión se volvió más evidente cuando comenzó su trabajo clínico con niños problemáticos, donde pronto comprobó que la vida de la mayoría de sus pacientes estaba saturada de caos, abandono y violencia. Resultaba evidente que aquellos niños habían sufrido traumas y no se habían recuperado de sus heridas. La mayoría de los psiquiatras habrían considerado un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático si se tratase de pacientes adultos. Sin embargo, trataban a aquellos niños como si sus historias de trauma fueran irrelevantes y hubieran, casualmente, desarrollado síntomas como depresión o problemas de atención, que a menudo requerían medicación. Cabe decir que la introducción del diagnóstico del TEPT en psiquiatría no tuvo lugar hasta 1980. En un principio, se contempló como algo extraño, una condición que únicamente afectaba a una minoría de soldados que habían vuelto destrozados tras superar espantosas experiencias de combate. Pronto, los síntomas del estrés postraumático comenzaron a ser utilizados para describir a los supervivientes de violencia sexual, a las víctimas de desastres naturales, y a personas que habían sufrido o habían sido testigos de accidentes o lesiones que hubieran constituido una amenaza para la vida. Actualmente, se cree que esta condición afecta como mínimo al 7% de todos los estadounidenses. La mayoría de la gente está familiarizada con la idea de que un trauma puede tener efectos profundos y duraderos. La historia de Justin, el chico a quien criaron como perro.
Desde la neurociencia, abordamos el modo en que el desarrollo secuencial del cerebro infantil se ve afectado por el trauma. Estas investigaciones nos permiten desarrollar el enfoque neurosecuencial en los servicios terapéuticos. De este modo, podemos encontrar posibles tratamientos para sanar a los niños que han vivido experiencias adversas. Uno de los primeros niños a los que tratamos con este método había sufrido una grave experiencia de abandono. Conocí a Justin en 1995, cuando él tenía 6 años. Estaba en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Llegué invitado por esa área del hospital, para conseguir que el niño dejara de lanzar comida al personal. El lugar casi siempre estaba ajetreado y repleto de personas, todos los días de la semana y a toda hora. Me hice paso a través del bullicio sin llamar la atención hasta llegar al sector de enfermería y examiné el tablón, buscando el nombre del niño que me habían pedido que visitara. No me hizo falta buscar más, giré la cabeza de inmediato al oír un chillido muy fuerte y extraño. Y mis ojos se encontraron con un niño pequeño y escuálido que llevaba un pañal medio suelto y estaba sentado en el interior de una jaula. La cuna de Justin tenía barrotes de hierro y parecía la jaula de un perro, y estaba a punto de descubrir la terrible ironía del asunto. Se había arrancado las vías intravenosas, había soltado toda clase de gritos al personal y lanzaba la comida que le daban. Lo más cercano a una unidad psiquiátrica de aquel hospital era la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Así que habían decidido transferir a Justin allí, improvisando una jaula que hacía las veces de cuna. Nada más meterlo dentro, el niño empezó a lanzar cualquier cosa que pudiera agarrar. Por eso habían llamado a psiquiatría y fui convocado por mis colegas. A lo largo de los años he aprendido que cuando un niño siente ansiedad, es mucho más difícil crear una relación positiva. En cuanto vi a Justin supe que necesitaba saber mucho más sobre él, antes de poder acercarme. Cogí su historial médico, volví a la sala de enfermería y leí sus viejos informes. De tanto en tanto miraba en su dirección y lo veía mecerse con las rodillas apretadas contra el pecho y sujetándose las piernas con los brazos. Cada pocos minutos soltaba un chillido enojado, pero los enfermeros ya se habían acostumbrado a los gritos y nadie le prestaba atención. A medida que iba leyendo los informes, fui descubriendo que los primeros años de vida de Justin no habían sido normales. Su madre lo había tenido con 15 años y lo dejó permanentemente con su propia madre cuando tuvo 2 meses. A decir de todos, la abuela de Justin era una mujer bondadosa y maternal que adoraba a su nieto. Por desgracia, también tenía obesidad mórbida y problemas de salud derivados de ella que la llevaron a estar muy enferma. Cuando Justin tenía 11 meses, la hospitalizaron y murió al cabo de varias semanas. Durante su enfermedad, su novio Arthur, que vivía con ella, cuidaba de Justin. El comportamiento del bebé se volvió muy difícil, quizás a causa de haber perdido a su madre y a su abuela en tan poco tiempo. Arthur, quien a su vez también estaba de duelo, no sabía qué hacer con un niño que no dejaba de llorar y de tener rabietas. A esto hay que sumar que a sus 60 y muchos no estaba preparado mental ni físicamente para un desafío como aquel. Llamó al Servicio de Protección Infantil en busca de una ubicación permanente para el niño que, después de todo, ni siquiera era familiar suyo. Parece ser que el servicio de protección consideró que el niño estaba bien y en un lugar seguro y pidieron a Arthur que se quedara con Justin hasta que le encontraran un lugar alternativo. Arthur estuvo de acuerdo, era un hombre generalmente pasivo y paciente, y supuso le conseguirían un nuevo hogar para Justin. Pero, sin nadie que les presionara, no actuaron al respecto. Arthur carecía de maldad, pero ignoraba qué clase de necesidades tienen los niños. Se ganaba la vida como criador de perros y, tristemente, aplicó aquellos conocimientos al cuidado del bebé. Lo primero que hizo fue meter a Justin en una jaula para perros. Se aseguraba de que el niño estuviera alimentado y aseado. Pero rara vez hablaba, jugaba o hacía con él las cosas normales que los padres realizan al criar a sus hijos.
Justin pasó 5 años viviendo en una jaula y la mayor parte del tiempo la única compañía que tuvo fueron perros. Mientras leía el historial de Justin, empecé a imaginarme su vida a medida que se había ido desarrollando. Con 2 años le habían diagnosticado encefalopatía estática, que significa que sufría un daño cerebral grave. Lo habían llevado a ver a un médico a causa del grave retraso del desarrollo que mostraba. A la edad en la que la mayoría de los niños han comenzado a explorar y a decir frases, Justin no podía andar ni decir siquiera unas pocas palabras. Trágicamente, cuando Arthur lo llevó a hacerle unos chequeos médicos, nadie le preguntó cuáles eran sus condiciones de vida. Le realizaron pruebas de diversas enfermedades físicas y le hicieron un escáner cerebral, lo que reveló una atrofia, encogimiento, de la corteza cerebral. De hecho, su cerebro parecía el de alguien que se encontrara en un estado de Alzheimer avanzado. Por aquel entonces, muchos doctores todavía ignoraban el daño que la simple desatención podía ocasionar en el cerebro. Suponían que algo que era tan claramente visible en los resultados del escáner, tenía que evidenciar un fallo genético o una agresión intrauterina. No podían imaginar que el simple medio ambiente de las primeras etapas de la vida pudiera tener unos efectos físicos tan profundos. Pero se descubrió en estudios posteriores que los huérfanos a quienes se deja en escenarios institucionales, sin afecto ni atención, presentan cerebros más pequeños. En sus cerebros pueden advertirse anormalidades evidentes, que son prácticamente idénticas a las que pudieron observarse en Justin. Por desgracia, los problemas de Justin se vieron exacerbados por un sistema médico fragmentado. A lo largo de los años, en muy pocas ocasiones le trataba un mismo doctor 2 veces. Nadie siguió su caso conforme avanzaba el tiempo o llegó a saber cuáles eran las condiciones en las que vivía. Al cumplir los 5 años, una prueba repetida mostró que se había producido un progreso mínimo de sus capacidades. Seguía sin poder caminar o hablar. Los doctores, que desconocían las privaciones que el niño experimentaba, creían que sus capacidades cerebrales funcionaban en forma incorrecta. Suponían que la atrofia cerebral de Justin se debía a alguna clase de defecto de nacimiento aún desconocido y que no era tratable. La conclusión tácita a la que se llegaba con los niños que exhibían este tipo de daño cerebral grave era que no respondían a las intervenciones terapéuticas. Los médicos informaron a Arthur que el niño sufría un daño cerebral permanente y que nunca podría valerse por sí mismo. Por lo que no lo incentivaron a seguir buscando ayuda médica ni asistencia social. Bien fuera por este pesimismo médico o por las irregularidades de su crianza, Justin nunca recibió terapia del lenguaje, ni terapia física ni ocupacional. Y tampoco ofrecieron servicios sociales domiciliarios a su cuidador de edad avanzada. Abandonado a su suerte, Arthur tomó las decisiones relativas al cuidado infantil que encajaban con su comprensión de la crianza de niños. Nunca había tenido hijos propios y era un hombre solitario. Él mismo estaba limitado, quizás con un retraso mental leve. Crió a Justin de la misma manera que había criado a sus otros animales, dándole comida, cobijo, disciplina y compasión directa episódica. Arthur no era intencionadamente cruel. Todos los días sacaba a Justin y a los perros de las jaulas para que jugaran, era su manera de mostrarles afecto. Pero lo que no entendía era que Justin actuaba como un animal porque se le había tratado como tal y por eso, cuando el niño no obedecía, volvía a la jaula. Yo fui el primer profesional médico a quien Arthur habló de estas prácticas de crianza porque, lamentablemente para Justin, yo fui el primero en preguntarle. Después de entrevistar a Arthur, de leer los informes y de observar a Justin, me di cuenta de que los problemas del niño no se debían a una completa ausencia de potencial. Quizá no hablaba porque muy rara vez le habían hablado. A los 3 años, un niño normal ha oído 3 millones de palabras, Justin estuvo expuesto a muchísimas menos. Quizá no caminaba porque nadie le había animado a hacerlo, dándole la mano para que diera sus primeros pasos. Quizá no sabía usar cubiertos al comer porque nunca había cogido nada con las manos.
Sus déficits podían deberse a una ausencia de estimulación. Es decir, estar causada por una falta de oportunidades y no a una falta de capacidades. El personal de enfermería me observaba mientras me acercaba con cuidado a su cuna. Traté de acercarme en cámara lenta. Quería que me mirara, pero yo no lo miraba para no atemorizarlo. Sabía que un contacto directo podría resultarle amenazante. Justin parecía aterrorizado y confuso. El chico no comprendía ese nuevo terreno caótico en el que le habían colocado. Al menos su hogar en la perrera le resultaba familiar, conocía a los perros que le rodeaban y sabía qué esperar de ellos. También imaginé que tendría hambre, puesto que llevaba 3 días lanzando casi toda su comida fuera de la cuna. Cuando me acerqué, hizo una mueca, se revolvió en el pequeño espacio y soltó uno de sus chillidos. Avancé sin decir nada, traté de parecer lo menos amenazante posible y hablé con un tono rítmico y bajo, como si fuera una nana. Soy el Dr. Perry. No entiendes qué pasa aquí, ¿verdad que no? Voy a intentar ayudarte, Justin. Tenía que estar muerto de hambre. Vi que había un muffin en una bandeja que estaba fuera de su alcance pero que podía ver. Cogí el muffin, rompí un pedacito y me lo llevé a la boca. Lo mastiqué indicando la satisfacción que me producía y le ofrecí uno. Justin me tendió la mano tímidamente y tomó el muffin. Empezó a comer. Yo seguía en el mismo lugar y sonreí. Muy bien, Justin. Es tuyo, está muy bien. Le dije adiós con la mano y regresé caminando despacio a la sala de enfermería. Espera un minuto y empezará a gritar y a lanzar cosas otra vez, dijo una de las enfermeras. Puede ser, le dije antes de marcharme. La enfermera parecía decepcionada porque Justin no hubiera exhibido su mala conducta delante de mí. Mientras me alejaba, pensaba si Justin no había podido expresar su potencial o si en verdad no tenía la capacidad de un desarrollo futuro. Para saberlo, era necesario ver si sus sistemas neuronales podían moldearse. Y eso debía hacerse mediante experiencias repetitivas y pautadas, en un entorno predecible y seguro. Lo que sí sabía, era que lo primero que necesitaba hacer, era disminuir la sobrecarga sensorial y caótica que le rodeaba. Le trasladamos a una de las habitaciones privadas del sector y minimizamos el número de personas que podían interactuar con él. Un psiquiatra pasaba tiempo con Justin todos los días. También establecimos terapias del habla, físicas y ocupacionales. Mejoró con una rapidez espectacular. Cada día se superaba y cada día parecía sentirse más seguro. Dejó de lanzar la comida. Empezó a sonreír. Mostraba signos claros de reconocimiento y comprensión de los comandos verbales. Descubrimos que sí había recibido afecto y alguna estimulación social, por parte de los perros con los que había convivido. Los perros son animales increíblemente sociales y en sus jaurías presentan una sofisticada jerarquía. Pasados unos días, empezó a mostrarse cariñoso conmigo y con otros miembros del personal. También signos de tener sentido del humor. En un principio mis colegas pensaron que estaba malgastando los recursos del hospital, al pedir terapeutas físicos para mejorar su fuerza y habilidades motoras. Pero en cuestión de una semana, Justin se sentaba en la silla y se ponía de pie con ayuda. Al cabo de 3 semanas, ya había dado sus primeros pasos. En aquel momento, un terapeuta ocupacional vino a ayudarme con el control de la motricidad fina, como vestirse solo o utilizar una cuchara. Durante este tiempo, los terapeutas le ayudaron a hablar, exponiéndole a palabras que no había oído a lo largo de la infancia. Sus redes neuronales subdesarrolladas comenzaron ahora a responder a estos patrones de estimulación nuevos y repetitivos. Su cerebro, sediento de experiencias, actuaba como si fuera una esponja y se empapaba de ellas con entusiasmo. Pasadas 2 semanas, Justin había mejorado para recibir el alta del hospital y ser colocado en una familia de acogida.
A lo largo de los meses siguientes, su progreso fue prodigioso. Fue la recuperación por abandono grave, más rápida que observé y modificó mi punto de vista sobre el potencial para poder cambiar. El futuro en cuanto al pronóstico de los niños, que habían sufrido abandono y desatención temprana, resultaba más esperanzador. 6 meses después, trasladaron a Justin a vivir con una familia de acogida muy lejos del hospital. Con la lista interminable de casos que nuestro grupo comenzaba a traer, terminamos perdiéndole la pista. De todas formas, el caso de Justin siempre salía a relucir. Nos había llevado a reevaluar el modo de valorar y tratar a estos niños. Ahora sabíamos que los niños podían mejorar de forma radical, mucho más de lo que nos habíamos atrevido a imaginar. Alrededor de 2 años después de que Justin hubiera pasado por el hospital, tuvimos noticias. Llegó a la clínica una carta procedente de una pequeña ciudad, una breve nota de la familia de acogida, donde nos informaban de lo bien que le iba. Había alcanzado metas fundamentales del desarrollo, algo en lo que nadie había confiado. A los 8 años, estaba preparado para empezar el jardín de infancia. La carta venía acompañada de una fotografía de Justin muy bien vestido en la parada del autobús escolar con una lonchera en las manos. En la parte de atrás de la nota, el propio Justin había escrito con una cera: "Gracias, Dr. Perry". Justin me hizo llorar. ¿Sabías que el cerebro no se desarrolla de forma aleatoria, sino siguiendo una secuencia ordenada? Este enfoque se basa en los conocimientos del Dr. Perry sobre el desarrollo cerebral, que incluyen los siguientes fundamentos. Los cerebros se desarrollan desde las partes inferiores que median funciones simples como la respiración y la frecuencia cardíaca, hasta las partes superiores que median funciones complejas como el lenguaje y el pensamiento abstracto. La mayor parte de la organización del cerebro tiene lugar en los primeros 4 años de vida. En esta edad temprana, se desarrollan la mayoría de las redes neuronales centrales y las asociaciones primarias del cerebro. Por eso los traumas y la negligencia del desarrollo tienen una influencia desproporcionada en la organización y el funcionamiento del cerebro. También los niños expuestos a agresiones intrauterinas, como el estrés materno, alteran la química y la estructura de su cerebro. Cuando algo interrumpe esa secuencia, como el trauma temprano, las bases mismas del desarrollo emocional y conductual pueden quedar comprometidas. Muchos síntomas del trauma no son psicológicos, sino profundamente neurológicos. La pirámide del desarrollo típico representa cómo se construye el cerebro de forma sana, desde abajo hacia arriba, como si fuera una casa. El primer nivel es el tronco encefálico, base de la pirámide. Controla los aspectos básicos de la supervivencia como la respiración y el sueño. Opera de forma automática e inconsciente. Su activación prepara al cuerpo para luchar, huir o congelarse. El segundo nivel es el diencéfalo, que incluye el tálamo y el hipotálamo. Se encarga de la regulación de emociones básicas como el miedo y el hambre. Integra información del cuerpo con el entorno. Coordina las respuestas motoras a estímulos internos y externos. El tercer nivel es el sistema límbico, relacionado con las emociones, la memoria afectiva y el apego. Es crucial para procesar el miedo y otras emociones fuertes. El niño necesita relaciones seguras y empáticas para madurar correctamente. En el cuarto nivel está el neocórtex, la corteza cerebral. Representa la cognición. Se encarga del razonamiento, el lenguaje, la autorregulación consciente, la toma de decisiones y la empatía cognitiva. Es el área más compleja y se desarrolla más tarde. Depende de la regulación emocional para activarse eficazmente. Cuando el niño se siente seguro, puede regular su cuerpo y emociones, lo que le permite vincularse sanamente con otros. Desde allí aprende a razonar y resolver problemas, y finalmente desarrolla la capacidad de reflexionar, tomar decisiones conscientes y actuar con empatía.
En el desarrollo traumático, la supervivencia está en la cúspide de la pirámide como lo prioritario. Y en la base, la cognición. Es decir, a la inversa del desarrollo típico. Cuando un niño sufre trauma temprano, especialmente en la infancia, el desarrollo no sigue esa secuencia ordenada. Cuando el entorno del niño está marcado por la amenaza o la negligencia, la regulación en el tronco encefálico se ve comprometida, generando un estado constante de alerta que interfiere con el desarrollo de las relaciones en el sistema límbico. Como consecuencia de esa base inestable, el razonamiento en la corteza se vuelve errático o limitado, ya que el cerebro está ocupado en sobrevivir más que en aprender. La reflexión en la corteza prefrontal se ve afectada, haciendo difícil la empatía, la toma de perspectiva y el control de los impulsos. El niño vive en alerta constante, ya que el estrés tóxico interrumpe el desarrollo del tronco encefálico. Hay problemas de sueño, alimentación, impulsividad y miedo constante. Las relaciones en la vida de los niños se sienten inseguras. Les cuesta confiar o se aferran de forma desorganizada. Pueden parecer desafiantes o excesivamente dependientes. Hay miedo al abandono, incluso en relaciones seguras. La reflexión es limitada y hay dificultad para autorregularse o ponerse en el lugar del otro. Las respuestas pueden parecer exageradas, pero son reflejo de un sistema nervioso herido. En los casos de trauma, la pirámide del desarrollo cerebral es frágil. Los niveles superiores no se sostienen porque la base, que representa la seguridad y la regulación, está comprometida. Cuando el niño vive en amenaza o negligencia, su cuerpo no logra regularse, lo que dificulta crear vínculos seguros. Por lo tanto, se limita su capacidad para razonar con claridad y así como la posibilidad de reflexionar y responder con empatía. Perry dice que no se puede enseñar a razonar a un cerebro que está en modo supervivencia. Primero debemos ayudar a regular su sistema nervioso, para que luego pueda relacionarse, y recién después aprender o reflexionar. Su lema es, regular, relacionar, razonar. Este orden es clave para cualquier intervención efectiva en casos de trauma temprano. Al comprender que muchos comportamientos difíciles son en realidad señales de un cerebro en alerta, dejamos de castigar y empezamos a acompañar. El modelo neurosecuencial no solo nos da una explicación, sino también una guía, curar desde abajo hacia arriba, para brindar seguridad, ritmo y conexión. Solo así, el cerebro podrá volver a crecer en la dirección correcta, dado que es un enfoque biológicamente informado y sensible al desarrollo. El modelo neurosecuencial se centra en las terapias de movimiento y estímulos sensoriales repetitivos y consistentes, así como en la necesidad de un entorno relacional estable, con adultos positivos y sanos, que proporcionen seguridad. Su enfoque es útil para explicar los resultados exitosos con las intervenciones neurocientíficas, como el entrenamiento cerebral y la integración sensorial. Dichas intervenciones incorporan movimiento repetitivo, estímulos sensoriales, respiración y otras técnicas útiles para el desarrollo cerebral. En una frase concluyente, Bruce Perry afirma, un niño que ha sido traumatizado no necesita más control, necesita más conexión. Comprender la importancia de las estrategias de regulación es crucial, así como reconocer la importancia de las relaciones saludables y los entornos seguros y predecibles. Entender e implementar estos cambios nos permitirá experimentar vidas más plenas y crear espacios de conexión genuina. El trauma es un problema social compartido, la sanación necesita del apoyo de las comunidades y de una atención informada en todos los aspectos de la vida. Bruce Perry ha escrito otros importantes libros, entre los que se destacan Nacido para el amor, ¿por qué la empatía es esencial y está en peligro?, publicado en 2010, donde junto con la periodista Maya Stalavid sugieren que nuestra cultura enfrenta una crisis de desconexión. Maya Stalavid tiene varios libros en el área del trauma y las adicciones a las drogas. En 2016 publica su libro Cerebro Intacto, donde utiliza su propia historia de recuperación.
Propone repensar la adicción como un trastorno del desarrollo y revolucionar así la prevención y el tratamiento. El chico que fue criado como un perro no es solo un libro sobre trauma, es una celebración de la resiliencia humana. Con amor y apoyo, todos podemos encontrar el camino hacia la sanación. Si te conmovieron estas historias, recuerda, tú también puedes ser una fuerza de cambio para alguien más. Si esta información resonó contigo y te aportó valor, te invitamos a suscribirte a Trascender la Trama. Te animamos a comentar y compartir para crecer juntos y en comunidad. Activa las notificaciones, ya que estamos publicando informes todas las semanas y no querrás perdértelos. Te dejamos una lista de reproducción con contenido sobre psicoterapias del trauma y neurociencia. Gracias por ser parte.